Sergio del Molino, ganador del reciente premio Alfaguara por la novela Los Alemanes, le decía fuera de micrófono que sí me había encantado el libro porque muchas veces no pasa exactamente eso con los premios Alfaguara y está ahora haciendo una promoción vertiginosa de su libro y creo que todos estamos como maravillados por este libro, digamos, ¿no? ¿Te lo han dicho así abiertamente? Pues la verdad que sí que estoy encantado de la recepción, ¿no? Y del entusiasmo que está despertando, sí, en muchas partes. La verdad que sí, estoy un poco abrumado. Sí. Yo pensaba en Europa y pensaba también al leer tu novela que Europa hace muchísimo culto de los muertos, digamos, ¿no? Hay como un montón de muertos sosteniendo un poco ese simbolismo social, algo que aquí es mucho menos simbólico, digamos, es más efectivo y menos simbólico. A lo mejor son muchos muertos los nuestros, ¿no? No lo sé, no lo había pensado como un rasgo peculiar. Yo creía que es una cuestión universal, ¿no? Que realmente las sociedades están cimentadas sobre la tradición y caminamos sobre muertos. Yo creo que es un rasgo más universal. No lo había pensado, pero igual tengo que pensarlo como un rasgo más específicamente europeo. Sí, yo Pero creo que aquí estar frente a una tumba de alguien o de algo y que conforman un simbolismo es menos adecuado, digamos, me parece. sí, no lo sé, no lo había pensado así, pero mira, me has dado que pensar. Yo pensaba que era una cuestión mucho más universal, ¿no? Y que los muertos nos interpelan de una forma parecida en todas partes, ¿no? Es verdad que puede haber sociedades más sensibles a ello. De hecho, es verdad que la cultura alemana, y así lo retrato en la novela, pues tiene una relación más peculiar, ¿no? Con los espacios de los muertos, con los cementerios, ¿no? Y con la relación entre la tradición, quizá porque se perciben de una forma más histórica. Es verdad y estos alemanes, los alemanes de mi novela, que no son alemanes, son españoles, pero que se creen alemanes o juegan todavía a sentirse parte de una tradición de la que han sido expulsados, eh, tienen un sentido de lo histórico, existen históricamente de una forma muy consciente, ¿no? Cosa que no les que probablemente no suceda a todos, o desde luego yo no he vivido así, yo no he sido educado con ese sentido tan fuerte de lo histórico, pero a los alemanes sí que les pasa, les pasa a los alemanes de mi novela y creo que sí que es un rasgo peculiar o distintivo de la cultura alemana que se caracteriza en la relación que tienen con los cementerios, que es una relación muy viva, una relación muy estrecha, muy normalizada, muy intensa y sobre todo muy comunitaria, muy de que el cementerio es cosa de todos y todos lo cuidan. Y se reúnen y ahí se toma conciencia de que se forma parte de una comunidad que no solo está formada por los vivos, sino que también está formada por los muertos, por los que nos precedieron. Sí, yo pensaba también en esta disputa que hay en España con respecto a los muertos de Franco y a los muertos desaparecidos, que todavía no hay juicios bueno, de hecho ni Federico García Lorca está aparecido como un cadáver, digamos, ¿no? Y sentí como que había, independientemente de los alemanes, sino también con los alemanes, sí, los españoles, como esa atmósfera tremenda de la guerra civil, del nazismo, de todo, muy actual, muy presente. No sé por qué lo sentí con tu novela, independientemente de que es una narración maravillosa, de que es una relación en el presente y uno se deja llevar profundamente por tu narración, digamos, ¿no? Sí, es posible. Es un tema que está siempre presente en la discusión española y en la cultura española, sin duda, ¿no? Aunque es verdad que la novela es una novela familiar, una novela Claro. sobre el hoy, ¿no? Sobre la cuestión. Pero sí, evidentemente, fíjate, uno de los protagonistas se llama Federico, la primera alusión que le hacen cuando se va a vivir a Alemania es que le llaman
recuerda a Lorca, recuerda a García Lorca, ¿no? Porque cuando piensan los literatos alemanes, piensan en alguien que se llama Federico, pues inmediatamente piensan en el único Federico que les viene a la cabeza, que es Lorca, que para ellos es el sinónimo de la tragedia de España, ¿no? Y lo que representa todo, ¿no? Por supuesto, sí, sí, siempre es una losa, siempre está presente, siempre sobrevuela, creo que todo lo que escribimos de alguna forma, ¿no? Si vivimos con esa actualidad constante que tiene que ver con esa violencia, con esos muertos, sí. La novela dice que, por supuesto, habla de la corrupción familiar y de las relaciones en la familia, pero a mí, por otro lado, me recuerda mucho a la violencia, digamos, ¿no? La violencia que se va gestando dentro de la familia y que explota, digamos, ¿no? Eso lo refleja mucho tu novela. Sí, como todas las familias tradicionales y que intentan mantener unidos sus vínculos, pues lo hacen a través de la violencia. Sí, evidentemente, la violencia es algo importante, es algo explícito que aparece ahí. A veces es violencia sorda, a veces es una violencia real, una violencia dura. Y hay una pulsión violenta, sobre todo en esa figura del padre, bueno, que tiene tiene eh, una dimensión, pues totalmente fuera de sí, ¿no? Y totalmente bárbara, que se manifiesta de muchas formas, no solo se manifiesta con, con la propia violencia, con los propios actos violentos, sino con su propia presencia violenta a los demás, ¿no? El hecho de que, cómo irrumpe, cómo rompe la felicidad, esa familia solo es feliz cuando él no está, cuando él está ausente, cuando él se va a conspirar, se va a otro sitio donde él también encuentra la felicidad y donde él también encuentra su espacio en fin, de encontrar su propia identidad y sus propios espacios de esparcimiento. Y cuando cuando aparece en casa, cuando vuelve otra vez en las evocaciones que van haciendo, pues distorsiona absolutamente todo y perturba la poca felicidad que puede tener esa familia, ¿no? Sí, es un elemento muy siniestro y muy violento porque solo a través de la violencia puede mantener la ilusión de que su familia es alemana, de que su familia existe de la forma en la que él quiere que exista y tiene que aplicar grandes dosis de violencia para que eso suceda así. Gaby es como una especie de héroe antihéroe, ¿verdad? Es un héroe sin duda, está en vacío, en off en la novela, digámoslo, él no tiene voz porque ya ha muerto desde el principio, pero Claro. en las invocaciones aparece constantemente y va explicando las relaciones entre los personajes, es el pegamento que une a los personajes, y sí es un héroe porque es el personaje que ha roto toda esa mitología podrida de la familia, la ha hecho añicos con su propia forma de entender la libertad y su propia forma de entender la insolencia, ¿no? Y la ruptura con la tradición en la que ha sido creado, y en ese sentido sí, claro que tiene todos los atributos de un héroe que además obliga a los demás personajes a situarse, ¿no? A situarse y a medir la grandeza de su propia cobardía porque ellos no han tenido el valor de enfrentarse como se ha enfrentado él a lo que representa esa familia, sí. El narrador empieza con una manifestación del lenguaje, digamos, ¿no? También habla de que el padre pone amor y pone libertad, o no me acuerdo creo qué palabras en alemán y no en español, digamos. Sí, amor y Hay una odio. constante tensión, ¿no? Entre el español y el alemán todo el tiempo. Sí, 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 porque sí, sobre todo usan el alemán para insultarse, básicamente. O sea, siempre, sí, hay una tensión porque ellos han sido educados en la transmisión de ese idioma que para ellos es importante. Pero es una transmisión hueca, es un idioma no vivido, es un idioma que es puramente escolar, ¿no? Que lo tienen muy bien aprendido, pero no es el idioma en el que ellos piensan, es el idioma en el que ellos odian, es el idioma en el que ellos se expresan el hartazgo, expresan sentimientos muy negativos, para ellos recurren siempre al alemán en contadas ocasiones, ¿no? Pero tienen esa tensión constante que está muy bien vista, ¿no? Entre esa cultura en la que han
les han querido exprimir. Fíjate que la madre dice varias veces, la madre que también está muerta, pero es evocada constantemente, la madre dice bueno, que su empeño es que sus hijos sean españoles, que no vivan sometidos a esa tensión tan terrible en la que ella ha sido educada y que no quiere para sus hijos, y fracasa en el empeño, ¿no? Sus hijos también sufrirán la misma tensión, ¿no? Y eso pues se manifiesta en la tensión idiomática siempre, constantemente. Ahora, esa tensión también aparece también en el presente, digamos, esa tensión, porque te hicieron algún cuestionamiento político cuando sacaste la novela. ¿Cómo es este presente, digamos, ¿no? No, cuestionamiento político, ¿por qué? No, no, ¿en qué No, sentido? digo, cuando la hermana dice, bueno, no voy a reformar el cementerio porque van a decir que es un cementerio para mis parientes, y los otros están buscando que el gobierno haga algo con ese cementerio, digamos. No sé, me pareció como que había cierta tensión también política. Hombre, si la hay en los personajes, si Eva es un personaje, es una política que quiere ser honrada en un mundo que no se lo pone nada fácil y en un mundo Claro. donde nadie espera que sea honrada, de hecho. Es decir, nadie espera eso de ella, ¿no? Y sin embargo, ella se ha empeñado mucho y eso para ella supone un momento, una tensión enorme, ¿no? Hasta el punto de que le va a romper. En fin, le va a romper en muchos aspectos su vida y le va a condicionar un montón. Sí, pero sí, a mí me interesaba mucho dibujar un político honrado, dibujar un político que no que resistiese todas las tensiones y tentaciones y amenazas que se ciernen sobre ella, que son muchas, ¿no? En ese sentido, Eva es una política muy rara. También es verdad que es una política sobrevenida, que ha tenido una vocación muy tardía y muy vinculada con su historia familiar y con cuestiones personales, estrictamente personales, y bueno, y eso hace que sus convicciones sean mucho más férreas, ¿no? Mucho más poderosas. Ella tiene muchísimo carácter y me interesaba, ¿no? Me interesaba eso, que el político fuera el bueno, que eso es algo raro. Eso es algo raro en la vida y en la política en general. Es muy raro. Te voy a hacer la última pregunta porque creo que estás apurado, ¿verdad? Sí, creo que sí, pero dime. Sí. No, ¿cómo fue que se te ocurrió escribir esta novela? Yo sé que tú escribes desde hace bastante, que has editado otros libros, no eres alemán ni lejos, ¿cómo fue realmente la historia, digamos? Bueno, porque me ha interesado mucho siempre esta historia, me ha llamado mucho la atención y me parece estos alemanes, estos Schuster, representaban muy bien todas mis obsesiones sobre la identidad, sobre el desarraigo, el sentirte forastero en tu propia casa y en tu propio país, en tu propia ciudad, ¿no? Ese sentimiento de extranjería que yo pues comparto con algunos de los personajes y que me parece que me servía mucho para explicar cómo me siento yo y cómo se siente yo creo que mucha gente en un mundo donde las identidades son cada vez más importantes para definir a la persona y donde vivimos en un mundo fuertemente identitario, ¿no? Y la gente que se siente un poco orillada al margen, que no se identifica con entusiasmo con nada de estas cuestiones, pues siempre se siente un poco sola, se siente sola como el protagonista de los Lieder del viaje de invierno de Schubert, que suena constantemente a través en la novela, ese paseante, ese Wanderer que va cruzando una Europa invernal va solo y sabemos que además va a encontrar la muerte al final del camino, pues creo que esa figura, que es una figura muy romántica, una figura que parece pasada de moda, creo que está volviendo a la actualidad porque es una intemperie que muchos sentimos, ¿no? Y estos personajes pues me ayudaban mucho a explorar esas emociones y esa sensación que en mí pues es bastante fuerte y cada vez más consciente. Los alemanes es sin duda un espejo de la España, digamos, interior, digamos, ¿no? No solamente habla de los alemanes, sino que habla de la España con respecto a ellos. Y eso me conmovió mucho y me hizo pensar mucho también en Argentina, ¿no? Cuando a Argentina vienen los alemanes, a propósito del peronismo, digamos, y también hay como ciertas islas sin comunicación con el otro, digamos, ¿no?
Sí, 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 claro, son los mismos los que fueron llegando, facilitados además por estos alemanes de España, que son Sí. los que permitieron además que en las rutas que pudieran embarcarse y pudieran llegar a Argentina, a Uruguay, a Brasil, a Chile, algunos otros, un poquito a Colombia, sobre todo a Sudamérica, ¿no? Sí, sí, esas comunidades un poco raras que rehuyeron las ciudades, realmente muchas veces se fueron a territorios del interior y a territorios de provincia, pues para vivir también un poco más, no sé si más discretamente o poder vivir más conectados con su propia germanidad, ¿no? No, y evitar que el país les contaminase como podrían haberles contaminado si se hubieran quedado en Buenos Aires o se hubieran quedado en grandes ciudades que al final acaban fagocitando todas las identidades, ¿no? Y acaban convirtiéndolas todas en un melting pot. Sí, sí, ellos parece que siempre buscaron la paz de la provincia para poder mantenerse fuertes en esa Alemania inventada que no querían abandonar. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo espero que también que esta novela se convierta en serie o en película, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. Vamos a ver si, si llama la atención. Alguna conversación tenemos al respecto, pero vamos, estamos todavía en ello. Yo sé que sí. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Un placer.